¿Qué tal? Ahora vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de Jesús. En el estudio anterior habíamos hablado acerca de la segunda venida de Jesús, que es lo que la Biblia enseña acerca del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar de las señales. ¿Será que tenemos alguna señal? ¿Será que sabemos el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿O será que tenemos una pista? ¿Será que hay algo que nos pueda indicar que Jesús está viniendo o que estamos próximos a la venida de Jesús? Eso es el tema que vamos a estudiar hoy, en esta lección que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de Jesús. ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Qué preguntaron los discípulos de Jesús? En Mateo 24, capítulo 3, dice lo siguiente: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús había dado un discurso antes, muy poco tiempo antes de su muerte, y había hablado del fin de los tiempos, de la destrucción de Jerusalén. Entonces, cuando él le dijo, aquí le mostró el templo, allí ellos estaban viendo el templo de Jerusalén, que con el brillo del sol, se notaba el brillo del templo con la lumínica que daba el sol hacia ese templo. Y les dijo Jesús: os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos allí, preocupados, le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué importante, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo realmente Jesús va a venir? Seguramente que desde que usted es niño habrá escuchado: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y Cristo todavía no viene. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? ¿Se sabe la fecha del regreso? Veamos lo que dice San Mateo capítulo 24, versículos 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús, estas son palabras de Jesús. Y él dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que nadie sabe el día y la hora del regreso de Jesús. Pero entonces no sabemos nada, no hay esa pista que pueda anunciar si falta mucho o falta poco para la venida de Jesús. Vamos a continuar con nuestra lección. Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús, ya que no sabemos la fecha del regreso de Jesús, pero estamos en tinieblas. No sabemos absolutamente nada acerca de la segunda venida de Jesús. Veamos lo que dice allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La Biblia dice que Jesús va a venir como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando va a venir a robar a su casa. La presencia de un ladrón generalmente es una sorpresa. Porque si el dueño de casa supiera que el ladrón vendría, se prepararía, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice
Por un lado que la venida de Jesús es como un ladrón en la noche, pero por otro lado dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, ustedes que creen en Jesús, para ustedes no tiene que ser una sorpresa la venida de Jesús. Para los otros, para los que nos están preparando, Jesús puede venir de repente, de sorpresa. Pero para nosotros que creemos en la Biblia y en lo que Jesús nos ha enseñado, Jesús nos dejó muchas pistas de cómo serían los días previos a su venida. Para todo aquel que cree en Jesús, la venida de Jesús no debería ser una sorpresa, no debería ser como un ladrón cuando llega a robar. Vamos a ver entonces qué sabemos, qué pistas tenemos. Señales que anuncian el regreso de Jesús. ¿Qué señales predijo Jesús? Vamos allí en Mateo capítulo 24, versículos 6 y versículo 7, dice lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Allí tenemos ya algunas pistas, algunas señales de la venida de Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿No escuchan ustedes de guerras y rumores de guerra por las dudas? Les pregunto. Dice, se levantará nación contra nación, pero aún no es el fin. Así que no crean de ninguna manera que con una guerra se va a poner fin a la historia de este mundo. La Biblia dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, pero aún no es el fin. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Siempre hubieron, ¿verdad? Pestes, hambres, terremotos. Siempre hubieron. El que me está viendo seguramente me va a decir, pero siempre esas cosas existieron. Claro que sí. Pero hoy día se ha multiplicado por cientos, por miles también. Y no debería haber enfermedades. ¿Por qué debería haber con el avance de la ciencia? Antes, cuando la gente todavía no sabía ni cómo curarse, se podía esperar una gran peste. Pero hoy que la ciencia ha avanzado tanto, ¿por qué seguimos teniendo enfermedades que matan a miles y a millones? Es una clara señal del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué condiciones prevalecerían? ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? ¿Qué señales podemos encontrar en cuanto a las condiciones sociales respecto a como señal para la segunda venida de Jesús? Leamos un poquito lo que dice en Santiago capítulo 5, versículo 1 al 5, dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los cielos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Pero ser rico no es pecado, ser millonario no es pecado. Pero aquí habla de ricos que se enriquecieron con el sudor y con el trabajo de otros que están clamando por cobrarles.
lo que les deben, lo que se les promete, lo que las leyes disponen, y no entregan. Dice que eso es una señal que vemos también del pronto advenimiento de Jesús. O sea, cuando ustedes ven que obreros están marchando, están reclamando al gobierno, a los particulares, a las empresas privadas, cuando los obreros están reclamando, están clamando porque no se cumple con ellos los compromisos asumidos en las leyes, eso también es una señal del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has oído usted algún reclamo de algunos sindicatos, de algunos obreros en estos días? ¿Ha escuchado o no? ¿O no se escucha nada de eso? Si no se escucha nada de eso, bueno, podemos decir que todavía falta mucho para la venida de Jesús, pero si usted permanentemente escucha eso, protestas, reclamos de obreros, tenga en cuenta que es una de las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos avanzando. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Recién respondimos qué condiciones sociales prevalecerían. Ahora vamos a ver cuál sería la condición moral de la humanidad previo a la venida de Jesús. ¿Qué nos dice allí en Santiago? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Cuál sería la condición moral previo a la segunda venida de Jesús? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Ha oído usted hijos desobedientes a los padres? ¿Ha escuchado? ¿Ha visto? ¿O son sus propios hijos? ¿O usted como hijo mismo es desobediente a sus padres? Ingratos, impíos, sin afecto natural. Cada ser humano tenemos un afecto que es absolutamente natural, querer a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestros hijos. Pero dice que una de las señales de la venida de Jesús es que en muchos seres humanos se va a presentar la falta de afecto natural. Por ejemplo, aquellos que tiran a sus hijos en la basura, a su bebé, nacen su bebé y lo tiran en un basurero, ya no tienen afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas cosas que yo le estoy mencionando son pistas, son señales que anuncian el pronto advenimiento de Jesús. Si usted ve que estas cosas están pasando, tenga en cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el último versículo que voy a compartir con ustedes dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Les leo de nuevo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La piedad, gente que van a aparentar que están con Dios, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. ¿No ven ustedes esas cosas? ¿No ven ustedes gente con Biblias que predican sermones, que reúnen a multitudes y salen con sus Biblias y predican de Jesús? Y después usted se entera que son flor de estafadores. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dicen. Ustedes eviten a estas personas. O sea, cuando usted ve estas cosas, si usted está viendo estas cosas,
en los alrededores donde usted está viviendo, sepa que es una de las señales de la segunda venida de Jesús. ¿Qué ocurriría con la ciencia? Vamos a ver lo que nos dice, o sea, ¿qué ocurriría con las ciencias cerca, cuando falta poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Usted cree que la ciencia no ha aumentado? Aunque aquí más específicamente se está refiriendo a la ciencia que nos ayuda a entender la Biblia, también se refiere a la ciencia que hoy descubre multitudes de cosas. El hombre llegó a la luna, se descubrió un montón de cosas, y la Biblia dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Ustedes ven gente corriendo de aquí para allá? Anda corriendo, no tiene tiempo para nada. Eso es también una de las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer entonces ahora que sé estas cosas? Estar atento a las señales. Cuando estas cosas comiencen a suceder, todo lo que yo le había mencionado anteriormente sobre la guerra, los terremotos, las condiciones sociales donde el obrero clama por su jornal, donde unos pocos se enriquecen a costilla del que le hace trabajar, cuando ven que los hijos desobedecen a los padres, cuando ven los falsos cristianos, los que andan con Biblias pero estafan a las personas. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 28 al 31, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando todas estas cosas, por eso es que para el cristiano no es una sorpresa la venida de Jesús, porque nosotros estamos viendo que estas cosas están ocurriendo. Entonces dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, la venida de Jesús está muy cerquita. También les dijo una parábola, dice: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya se acerca. O sea, cuando nosotros vemos que las plantas, por ejemplo, empiezan a florecer, acá estamos hablando, la Biblia se escribió en el otro hemisferio, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en el hemisferio sur. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las plantas florecen, ¿qué sabemos que está cerca? ¿Qué nos anuncian las flores? Que la primavera está cerca, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos que todas estas cosas están pasando, lo que le había leído anteriormente, dices: ustedes deben saber que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué más debemos hacer? Velar y estar apercibido. Velad, pues, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tenemos que estar preparados día a día. Ya sabemos que muy pronto va a venir. Entonces tenemos que estar velando. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar siempre preparados, siempre, de alguna manera, vamos a llamarlo así, portándonos bien, porque Jesús en cualquier momento viene y Él tiene que encontrarnos que andamos bien.
Tenemos que estar entregados permanentemente a Jesús. En nosotros no hay nada bueno, no hay obra buena, no hay algo bueno que nosotros podamos hacer. Pero sí podemos estar entregados las 24 horas del día a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando Él venga, cuando Él vuelva, nos encontrará preparados. Creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme para estar listo e ir con Jesús a la tierra nueva. Yo realmente creo que Jesús muy pronto va a venir. Y hoy decido prepararme. Mi preparación de ayer ya no me sirve hoy. Hoy decido entregarle mi corazón a Jesús y decido prepararme para su venida, para su segundo advenimiento que puede ocurrir en cualquier momento. Espero que usted tome la misma decisión. Nos vemos en el próximo estudio. Muchas gracias por vernos hasta aquí.